Muy bien, y es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Estamos hablando del politólogo y secretario general del CEFIR, que es el Centro de Formación para la Integración Regional. Estoy hablando de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. A las órdenes. Álvaro, primero una lectura primaria, ¿no? Vayamos de lo general a lo particular. ¿Qué lectura haces, qué lectura hiciste cuando te enteraste del triunfo anoche de Javier Milei? Y además, lo comentamos al inicio del programa, con la contundencia con la que ganó. No es que ganó raspando ahí en la hora, sino que, de hecho, muy temprano Sergio Massa asume la derrota. ¿Qué lectura hiciste en ese momento? Sí, en verdad 7:30 ya se sabía que esto estaba laudado. Y yo creo que nos cuesta a veces, mirando la foto, ver la película completa, ¿no? Yo me retrotraigo a las PASO, donde empieza una primer sorpresa. A mí me pegaron mucho por decir que no me sorprendía, porque me puse a pensar en un ciudadano argentino que tenía como opción a, digamos, el partido de Macri, que durante 5 años, 4, había generado lo que generó con el final, sobre todo la deuda, lo que todavía se arrastra del acuerdo con el FMI. Y luego la otra opción era los 4 años que lo habían llevado al país a lo que está viviendo hoy Argentina. Entonces, es para sorprenderse que la gente esté pensando en una alternativa a esas dos opciones. Después, otra discusión es que es una alternativa, ¿no? Pero me paro en ese lugar y en aquel momento yo dije, pensando además en el contexto internacional, estaba poniendo atención a las cosas que decía Thomas Friedman, ¿no? Y hay un contexto de época en donde hay una discusión muy fuerte sobre la democracia, sobre la representatividad de los partidos. No es Argentina solo que está haciendo esta opción de pensar en un outsider, que Milei no es, pero que se presenta así. No es un outsider, no es un outsider. Entre otras cosas porque ya viene del sistema político, fue diputado, ha intentado estar interactuando con el sistema político, lo que es un diferente, y eso está muy bien, y además plantea cosas diferentes. Entonces, yo creo que este asunto es muy profundo. Me ha gustado decir alguna vez que Argentina adelanta. Argentina es el país de América Latina que tiene más conexión con el mundo desarrollado, en muchos sentidos. No por su situación económica, sino por una herencia de ser un país muy potente, en términos culturales, en términos de conexión, en términos de permeabilidad a la migración. Todo eso hace que Argentina siempre esté un paso adelante del resto de los países de América Latina, particularmente de nosotros, ¿no? La aldea acá chiquita, medio gala, resistiendo, ¿no? Esa cosa que tenemos de sentir además que acá no nos llega, que acá no nos toca, que acá no va a pasar, algo que la verdad me parece un gran error. Pero ya eso ya llegaremos. Sí, pero ¿por qué digo esto? Porque si no miramos ese contexto internacional, vamos a sorprendernos de algo que está pasando en otros lados y que por lo tanto no debería sorprendernos. Yo acepto que nos sorprendiera Trump, que en su momento fue totalmente disruptivo. Después además, Bolsonaro. Claro, pero en el caso de Trump era increíble, porque es la potencia mundial, es Estados Unidos, es la democracia ideal en términos del formato, sobre todo de su estabilidad. Entonces, ¿qué hace este tipo presentándose a la presidencia? Y yo recuerdo, me incluyo, de los que decíamos imposible. Se llegó a decir un payaso, ¿no? Sí. Venía de los medios. Se comió al Partido Republicano, cosa que Milei no tiene, ¿no? Las espaldas de un partido. Precisamente, y avanzo un poquito en el análisis. Escuchaba politólogos este fin de semana que decían, bueno, ayer lo decía Majul y su equipo en La Nación Más. Estamos hablando de un partido que no tiene estructura, no tiene espalda, tiene 2 años, no está desarrollado a nivel se la va país. A dar Macri. Apenas se alcanzó un logo, o sea, exacto, se descuelga de Macri, pero no logró tener suficiente aparato para tener un partido robusto. Es hiper joven. La pregunta es, ¿qué lecturas es de...? Hay quienes dicen, bueno, es un voto castigo a la clase política, a quien él englobaba todo en el término despectivo de casta, ¿no? La casta política. ¿Es una lectura acertada esa? ¿Fue un voto castigo de los argentinos al político profesional? Sí, no cabe duda que el gran derrotado de esta elección es el sistema político tradicional. Porque, por supuesto, es derrotado el oficialismo en un sentido amplio, porque decir que Massa es kirchnerista es un error.
algunos hasta cuestionan que sea peronista, para que tengan una idea, por su trayectoria política y demás, pero claramente es el oficialismo. Y del otro lado estaba la oposición más clásica, que es un partido de centro-derecha relativamente joven. Recuerden que un outsider real fue Macri. En la época que outsider era ser empresario que ibas a la política. Eso está medio viejo ahora. Quedan muy pocos casos en el mundo. El que lo inauguró fue Berlusconi en Italia. Seguro. Era la idea de yo vengo a gestionar un país porque un país es una empresa. Claro, vengo a gestionar un país como si fuera una empresa. Como soy exitoso en las empresas y con una frase que era maravillosa. Como tengo plata no voy a robar. Pero se dan cuenta que las dos cuestiones eran descalificar al sistema político por ineficiente y por ladrón. Claro. Entonces, yo no vengo a robar, los políticos profesionales. Y además generalizando, ¿no? Entonces, eso rindió mucho, ¿eh? Y Macri lo capitalizó. Lo que pasa es que ya Macri lo vemos como un político tradicional, porque pasaron muchos años. Y Milei intentó también cuestionar esa versión de la política. Lo que pasa es que luego tuvo que rebobinar con inteligencia, y acá el gran ganador es Macri. Claro. No tengan duda que el gran ganador es Macri. Entonces, lo lleva, y esto es un costo que va a tener Milei tarde o temprano, de empezar a transar, a negociar, a tener a moderar. A moderar. Lo hizo ¿Sí? en la campaña, lo va a tener que hacer ahora. Alguien me va a decir, bueno, pero ya ganó, ahora tiene margen para imponerse. No, porque viene la gobernabilidad. Claro. Ustedes vieron la estructura del Parlamento. O sea, El ahí es Parlamento donde Macri se definió en la primera vuelta, no ahora. Sí, sí, sí. Y con una Y paridad... tiene minoría. Sí, claro, y va a tener, y miren que Juntos por los Cambios, no sé si dura, porque en realidad lo que va a durar es el POR, porque el POR es el partido de Macri, es el partido de Burlich. Juntos por el Cambio es mucho más amplio, los radicales quedaron muy mal parados, muy golpeados. Muy enojados, además, muy enojados. Claro. Después, no tiene gobernadores. Es verdad que se pintó de su color el país, y eso es impresionante, pero el problema es que en la segunda vuelta la contundencia del voto no es tan importante como la correlación de fuerza que te da en primera vuelta. Eso también pasó aquí en Uruguay, ya sabemos de eso. El Parlamento lo forma la primera vuelta. Exacto. Y después viene otro asunto que es más intangible, que es la capacidad de equipos para gobernar. Y ahí viene otra pieza clave de lo que debe aportar Macri y su entorno, ¿no? Que no es solamente la cuestión de los cargos, es la cuestión de los vínculos. Conocer el poder real. Un país se maneja con un poder real. Después está el poder político, que es una parte del poder, por suerte, democrático, en el sentido que lo elegimos entre todas y todos, pero hay un poder real, que es el poder económico, el poder de los medios, el poder sindical en Argentina. Es decir, todas esas estructuras ahora van a empezar a acomodarse para ver qué lugar ocupan en el nuevo escenario. Y esto... Miren, si no, el final del acto de Massa, cuando un conjunto de líderes, sobre todo sociales, dicen, va a empezar una guerra. Entonces, el peronismo sabe desestabilizar, estamos a 40 años, ¿no?, de la democracia. No voy a dejar de coincidir totalmente con Friedman cuando dice, esto tenemos que encuadrarlo como un triunfo de la democracia. Es decir, 40 años de democracia es el periodo más largo que tiene Argentina en democracia, un país muy acostumbrado a los golpes de Estado. Entonces, y esto recorre la región. Ecuador estuvo en una situación muy delicada hace pocos meses. Tuvo que renunciar un presidente. Morir un candidato. Bueno, imagínate con esa violencia por medio. Entonces, y sin embargo se laudó electoralmente. ¿Qué quiero decir con esto? No anda bien la democracia en el mundo y hay que cuidarla. Cuidarla significa también atender lo que quiere decir la gente cuando reacciona así, no enojándose. Yo puedo sorprenderme en el sentido de decir qué personaje especial Milei, no lo quisiera realmente dentro del sistema político uruguayo, lo digo con claridad. Y yo creo que a los políticos uruguayos, a la mayoría les pasa eso. Después nos ponemos a discutir qué tenemos que hacer en las relaciones bilaterales. Doy fe por una nota que estoy trabajando para Montevideo Portal. Y me cuesta encontrar simpatizantes de Milei de la primera hora, más bien que se despegan. Y eso, dentro de todo, no deja de ser saludable. ¿Nadia? Álvaro, en cuanto a esto de reacciones, ¿no? Si bien la va a tener muy complicada a nivel legislativo, ¿qué pasa con esto, esta señal que da Massa en esa como ambigüedad de voy a renunciar, le entrego a partir de mañana, es responsabilidad absoluta de Milei lo que pase? Tomás decía que es probable que no haya corrida cambiaria, pero sí hay un miedo latente en cuanto a cómo deja la situación. Esta reunión también con Alberto Fernández, que no es muy amigable, ni siquiera lo felicitó, básicamente como que de alguna forma fue un formalismo. confirmó
sí que ganaba, pero no lo felicitó tampoco. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta transición y de este actuar de Massa puntualmente? Ahí vuelvo a la memoria, ¿no? Las transiciones en Argentina siempre... ¿Se acuerdan del bastón Sí, presidencial? claro. O sea, no pensemos en clave uruguaya, esto porque si no, nos creemos que hay una lógica racional. Claro. Y acá hay mucho de emoción. Y yo creo que ahora estamos frente a las reacciones también emocionales, que además son las que conectan con la gente, ¿eh? Acá hubo mucho de voto emocional. Dicen que la política hoy es 90%, la elección es 90% emoción. En Argentina el voto bronca funcionó y agregaría el voto económico. Por eso no es de sorprenderse que volvió a la lógica. Si no se rompían todos los manuales de ciencia política, ¿eh? Que ganara un ministro de Economía de un gobierno, o sea, del oficialismo, con una inflación y con una pobreza del 41%, 3 dígitos, era para romper los manuales de ciencia política. Entonces, volvió una cierta lógica del voto económico y del voto bronca emocional y la capitalizó claramente Milei. ¿Por qué la transición me parece relativa? Primero, estamos poniendo el foco en el ministro de Economía, ¿no? Y no en un presidente. Sí. Es porque el presidente es como que se borró del mapa, pero hace mucho tiempo. No Sí, solamente hace un rato largo. yo los escuchaba, ustedes hablaban de dos meses. En realidad, la última aparición de Alberto Fernández fue en Uruguay, cuando se hizo la reunión por el fútbol, la reunión acá en por el Suárez y Mundial. Reyes. Fue la más pública, más incluso que dentro de su país. Y no tomaba decisiones desde hace rato. No, claro, pero hecho por su propio partido, no por la oposición. Entonces, yo creo que la centralidad de Massa no es tanto por ser ministro de Economía, sino porque fue candidato. Y tiene cierta lógica que él esté diciendo, tengo que dar un paso al costado. Ahora, ¿eso quiere decir que abandona la conducción económica? Sería el error. Y por eso es muy importante la reunión que se está haciendo ahora. Si sigue habiendo conducción económica, no sé si el interlocutor tiene que ser Massa. Milei tampoco le va a gustar demasiado hacer reuniones con quienes no quiere sacarse fotos. Es un personaje en donde va a empezar a manejar la agenda mediática de una manera muy particular. Ya le dijo Alberto Fernández, me voy a reunir cuando yo quiero, no cuando vos. Son los tiempos del gobierno y yo tengo otros, dijo. Entonces, todo esto va a ser a la Argentina. Miren, ¿qué quieren que les diga? Va a estar divertido. No, sí, bueno, no Yo me acuerdo va a cuando le pegaron a Jorge Valle cuando dijo va a ser un gobierno y hoy todo el mundo divertido. lo aplaude en Argentina. Desde acá creo que va a ser divertido. Vamos. Dijiste al pasar, yo coincido en algo, el peronismo sabe desestabilizar. ¿Pensás que va a ser inmediato o va a ser un trabajo que lo va a ir haciendo un poquito más adelante? ¿O tranca de inicio? Depende de la actitud de Milei, que arrancó medio fuerte, ¿no? El discurso de ayer fue un poco raro. Fue leído, no tuvo demasiado entusiasmo para un ganador. Estaba desacomodado, creo que estaba midiendo mucho sus palabras. Incluso creo que lo modificó a último momento. No sé si él se autopercibía ganador ahí, ¿eh? O por lo menos no por tanto, ¿no? Yo ahí coincido con ustedes que la sorpresa es la diferencia. El margen. Ahora, para mí la parte más dura del discurso es, por un lado, no abandona el tono confrontativo. Es la primera vez que veo a un presidente ganando que en vez de decir voy a gobernar para toda la sociedad, se refiere de vuelta solamente a su público. Eso, alguien me va a decir, bueno, es siempre demagógico cuando se dice voy a gobernar para, yo qué sé, todos la los gente uruguayos. de bien, Claro, la gente de bien. Él vuelve a utilizar la grieta en el discurso donde está diciendo gané, soy el presidente, ¿no? Pero en fin, después dice no voy a ser tibio, ni medias tintas, ni gradualista. Y todas sus medidas son muy duras en términos de determinados sectores que tienen capacidad de movilización social. Entonces, es como todo, ¿no? Un juego de dos partes. Acá me señala producción que también dijo todos los que se quieran sumar van a ser bienvenidos. Sí, fue el único momento que hizo, junto con el reconocimiento a Burrich, extender una mano al rival, ¿no? Pero siempre hablando del mismo público, como diciendo, acá hay una parte de argentinos que vale la pena, el resto los voy a salir a matar. Entonces, no, si dijo zurdos de mierda y con la cara desencajada, está bravo así. Me llamó la atención en un momento en que se definió como el primer presidente libertario de toda la humanidad. Yo no sé si le jugó la emoción en contra ahí o realmente lo sintió. Fue raro, fue muy raro. Un poco fuerte, claro. Chauvinista, ¿no? Sí, hay una cosa mesiánica en esto. Claro. Y bueno, en un momento dijo el poder viene de arriba, ¿no? Tiene, del cielo. Entonces, recuerden a Bolsonaro, ¿Y por qué lo digo? No porque quiera comparar de manera absurda, sino porque creo que hay un comportamiento de estos liderazgos nuevos que desafían, y repito, acá lo que perdió fue el sistema político argentino que conocemos, y es el que va a cambiar, porque esto no va a quedar así. Esto significa un reacomodo de los partidos políticos argentinos
que van a tener que reinterpretar su propia sociedad, Sí, sobre claro. todo los sectores más jóvenes. Álvaro, ¿qué podemos esperar desde Uruguay? Un poco lo planteábamos en la encuesta para los televidentes. Es decir, ahora que ya jugamos con el diario Lunes, ya sabemos que Milei será el presidente de la República. ¿Qué puede cambiar para Uruguay, para los intereses del país? Porque además, lo planteaba bien Nadia, una cosa es con la calle Pou, con quien ambos compartían la intención de hacer un Mercosur más laxo, menos que encorsete menos a los países integrantes, que puedan generar alianzas, pero en un año y poco la calle Pou no estará más y posiblemente haya un presidente frentista. Si así fuera, ya sabemos que al Frente Amplio no le cae nada bien Milei. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo puede cambiar la relación de Uruguay con Argentina este triunfo de Milei? Sí, lo primero es mirarnos a nosotros. Yo creo que la estabilidad de la política internacional uruguaya es fuerte, ¿no? Y más allá de los partidos. Ojalá se consolide esa idea de política de Estado. Últimamente hay problemas que no tienen que ver tanto con la estrategia política, un poco sí, con esto del TLC con China, pero algunos otros problemas por fuera de la política internacional, ¿no? Es evidente los problemas vinculados a los pasaportes, en fin, por algo cae un ministro como el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, lo primero que yo diría es, juguemos fuerte acá adentro, ¿no? Tengamos la capacidad, país chico, necesaria, la política internacional como el oxígeno, tener la capacidad de pensar lejos y de sortear las alternancias no solo del país vecino, que hasta hace poco era el caso de Brasil, Sí. ahora nos toca Argentina, sino del mundo, en un mundo muy complicado que no se está abriendo, que se está cerrando, que se está organizando en bloques, que está teniendo una bipolaridad que no nos conviene, etcétera, etcétera. Entonces, no esperemos solo del otro lado, tengamos nosotros la capacidad de pararnos fuerte en una cosa, además, que siempre fue un mérito de Uruguay, que es su política exterior. Y estoy pensando en personajes como Enrique Iglesias, que aún está vivo, y hay que aprovecharlo en ese prestigio internacional. Del lado de Argentina, yo lo primero que te diría es, vale para cualquier política pública de Milei. ¿Cuál va a ser la política? ¿La que dijo o la que ahora tiene que negociar? Negoció para el discurso de la campaña, pero ahora va a tener que negociar para tener gobernabilidad. Por ejemplo, él insistió mucho en el papel de Macri. No cabe duda que le debe a Macri y que Macri va a ejercer poder. Primero, para darle los votos en el Parlamento. Segundo, para armar gobierno, para generar ese vínculo con los poderes reales, entre otros los que definen la política internacional. Y él dijo en un momento, yo quisiera a Macri dedicado a poner a Argentina en el mundo. Muy inteligente, porque todos sabemos que... Canciller. No, todos Sin sabemos embargo, que no no puede haber dos jefes, ¿no? Sí, sí. O sea, no puede haber dos presidentes. No. Entonces, nombrar tanto a Macri no quiere decir yo no soy el que manda. O sea, eso Claro. va a ser un tema. No quiere ser el Alberto de Cristina. Exacto. Muy buen punto, muy buen punto. Entonces, una forma, no digo patearlo para afuera, sino diciéndole, encárgate de este asunto. El mundo. Y además le vendría muy bien, porque Milei va a tener problemas para tener interlocución internacional. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo arrancó diciendo dos países con los que iba a romper relaciones? China y Brasil. China y Brasil. ¿Saben cuál es el comercio exterior de Argentina? Sí, China. 70% de China y Brasil. Y en materia de productos industriales, 80% con Brasil solamente. Entonces, eso es absolutamente inviable. Además, decir que no va a hacerlo porque China es comunista y Lula es comunista es una cosa tan descalificante en términos de la visión del mundo. Diplomáticamente claro, hablando. pero le voy a poner la llamada de la calle a las 4 de la mañana. ¿Desde dónde se hace? De China. China. O sea, ¿es tan claro que hay sintonía? ¿Alguna vez escucharon a la calle desautorizar así a China o a Brasil? Entonces, no hay una cuestión ideológica tan clara que uno pueda trazar líneas de coincidencia. Y te adelanto que tampoco ocurre con un cambio de gobierno en Uruguay. Claro. Bueno, alguien dijo, venía escuchando el programa, ¿no? Que en periodos anteriores hubo de las dos cosas, ¿no? Hubo un momento en donde la confrontación entre el kirchnerismo, particularmente Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, fue muy dura. Claro. O la sintonía final que tenía Tabaré Vázquez, no Con en Macri. las políticas, sino en la capacidad de hablar, Claro. de conversar y de ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que Milei va a tener que empezar a desandar sus dichos y en política exterior quizás donde le cueste menos. Porque no es tanto del público interno. Claro. Claro. Y entonces ahí es donde además menos se puede mover, porque esta idea de que pesa mucho, perdonen, yo no la comparto. Argentina no es un país que pese mucho. Pesó mucho en otra época, pero hoy puede ser simbólicamente importante, puede hacer mucho daño en la región
porque puede empezar a romper capacidades de consenso que se están buscando. Lula está haciendo un enorme esfuerzo por construir una interlocución de América del Sur sin los viejos nombres, sin ponerle UNASUR, superando la idea de que es o Venezuela bloques ideológicos. Sí, están haciendo un gran esfuerzo, pongan atención en eso. Y eso lo está encontrando eco en el presidente de Paraguay, en el nuevo presidente de Ecuador. Ahora, si Milei viene pateando el tablero, va a ser difícil eso. Sí. Eso también le conviene mucho a Uruguay, le conviene a la calle, que lo ha buscado, más allá de que luego pone los intereses de Uruguay sobre la mesa y discute algunos aspectos. Entonces, yo les adelanto, otro gran problema lo vamos a tener en pocos días, porque todos teníamos una gran expectativa de que se avanzara en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en donde hay un diálogo muy directo entre el presidente de la Unión Europea, que es Pedro Sánchez, que acaba de salir de un pequeño lío interno y ahora puede hacerlo, y el presidente del Mercosur, que es Lula. Ese es un acuerdo que Uruguay, todo el Uruguay quiere. Y empezando por el gobierno actual, que dijo es un acuerdo estratégico y esperamos de Lula, en la reunión que se hizo aquí, en Montevideo, que lo resuelva. Ahora, los que están en contra en la Unión Europea de ese acuerdo van a encontrar en Milei una gran excusa, como en su momento la encontraron en Bolsonaro. Como un factor negativo. Cuando Macron decía, yo con Bolsonaro no puedo ni sentarme a conversar. Entonces, eso, el problema es que se define muy rápido. Estamos a días de que sea viable ese acuerdo, porque se tiene que aprobar, y miren qué detalle, en la cumbre de Mercosur, que ¿saben cuándo va a ser? 6 y 7 de diciembre en Río. O sea, 4 días antes de que asuma Milei. Y es una picardía, de Lula, no tengan duda. Y sí. Álvaro, quiero ir, Diego, si puede poner otra vez la imagen cuando está en el palco, cuando hace el último discurso. Volviendo al fenómeno Milei, mirá qué interesante las mujeres que lo acompañan. Una vicepresidenta que va a tener un rol distinto porque va a tener un rol muy activo. Una primera dama emergente que tiene que ver con el ámbito mediático de la Argentina. Y su hermana, que es gran factor en la campaña y es una de las que impulsó el fenómeno Milei. Y te agrego, antes que conteste Álvaro, hay un video donde Fátima Flores está cantando y hace como una... Está como imitando, qué sé yo, y la hermana de Milei la mira y la fulmina con la mirada, y ella advierte esa mirada reprobatoria. Y se llama silencio y se queda quietita. Bueno, esa es una de las preguntas. Esa imagen es muy gráfica. Y la segunda, Milei claramente está muy rodeado de economistas, de muy buenos economistas posiblemente, pero también ha demostrado que hace agua en otras temáticas. ¿Crees que puede con este apoyo de Macri o solo conformar un equipo que obviamente abarque lo más amplio de lo que necesita para gobernar? Solo imposible. No tengo duda por lo que hablaba de la gobernabilidad en el Parlamento, del conocimiento de las relaciones de poder en Argentina. Esta foto es muy interesante, y yo creo que el poder femenino allí va a ser determinante. Son mujeres fuertes, además. La vicepresidenta... Villarroel, sin duda. Sin duda. La hermana, determinante en muchos sentidos. Voy a relativizar lo de pareja porque hay mucha duda sobre el vínculo. También digo que esto... Todos sabemos lo que pesa en nuestras vidas, ¿no? O sea, acabo de nombrar a Lula y no tengan duda que una persona que hoy es hiperinfluyente en Brasil es la pareja de Lula. Yanja es omnipresente, la van a ver incluso en actividades que no es común que esté la, entre comillas, primera dama o pareja del presidente. Entonces, todo esto para volver a algo que tiene que ver con la emocionalidad. ¿Esto quiere decir que Milei es feminista? Yo creo que no. Para nada, bueno, lo ha demostrado en otros exactamente aspectos. Lo contrario. Ahora, esto también en Europa uno ve mucho esta cuestión, por ejemplo, en España, ¿no? Los sectores más conservadores en España tienen representación de mujeres muy poderosas. Pasa en Italia con Meloni, pasa en Vox. Es decir, estamos frente a un proceso, y además jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esto que yo decía, que se nos escapa si miramos una elección puntual, que es una transformación más de fondo, que se están dando en todas las sociedades y que tiene que ver con el individualismo, con las formas de comunicación, con el sistema de debates que producen las redes. O sea, hay una transformación muy de fondo que Argentina la está verificando porque adelanta. A nosotros... Cuidado con creer que estamos vacunados. Hay cosas que no me gustan de lo que vi en Argentina, lo digo claramente. No me gusta la grieta, no me gusta la intolerancia, no me gustan los insultos, no me gusta la violencia. Bueno, el tono de los debates claramente fue así. Claro, no me gusta que la discusión sea sobre agravios y no sobre ideas. Me parece que pierde la política. No me gusta que los partidos se vayan pinchando y al final sean los liderazgos los que definan. Entonces, sin embargo, no estamos vacunados contra esas tendencias que son de escala planetaria, porque en las sociedades hay mucho enojo.
y sobre todo la pandemia y algunas otras cosas que han pasado aumentaron ese enojo de ver, porque ahora lo vemos en directo, la riqueza de algunos y las dificultades de otros. Y esto ya no es un problema del tercer mundo. En el primer mundo, donde está Friedman, por ejemplo, sobre todo en la crisis del 2008, ¿se acuerdan? La burbuja inmobiliaria, la idea de que unos pocos se enriquecieron, se llevaron todo y pagó el conjunto de la sociedad, pasó en Estados Unidos también, produjo el efecto Trump, produjo el efecto que recorre Europa, que creían que no existía más la, digamos, emergencia de la ultraderecha. En Alemania, símbolos nazis Italia. que están prohibidos, Italia, el fascismo, es decir, todas esas cosas se lo decías a los europeos hace 10 años y te decían es ciencia ficción. Y hoy lo están viviendo. Entonces, cuidado con no mirar en profundidad el fenómeno argentino y creer que estamos frente a una elección más. Esta no fue una elección más, es un punto de inflexión. Él mismo advertía, esta es la gran elección. Uno podía pensar que era por yoísmo, por su soberbia, pero en los hechos, digo, hay un parteaguas, ¿no? Cambió el sistema político argentino, hay ahora 3/3, con un poder, digamos, relativo en el que ganó. Por eso vuelvo al tema de la gobernabilidad. Vamos a ver, ¿no? Es un experimento. Yo creo que hay que esperar. A mí me está faltando escuchar a Macri. Macri va a ser determinante en todo esto y creo que a partir de ahí vamos a ir viendo si se conforma algo que le genere, para mí, la palabra clave, que se llama estabilidad. Yo no estoy tan seguro que mañana arranque tranquilamente Yo la no paz creo, económica yo no creo argentina, tampoco, porque para vos nada. decís dolarización y la gente ¿qué va a hacer? Y- ¿Ustedes vieron los videos que en el obelisco, que banderas y botellas de agua al $1 decían? O sea, el dólar se va a transformar en un asunto central de la sociedad argentina y la gente va a correr al dólar y va a abandonar el peso. Eso se llama, sin duda, devaluación. No, aparte tiene otros problemas graves, ¿no? Los pasivos, las Total. LELIQs, estas famosas que Sí, tienen sí. no sé cuántos billones de dólares en Sí, sí. comprometidos. Y ustedes saben que el tema de la dolarización, y ni que hablar cerrar el Banco Central, es un tema muy discutido, ya no entre izquierda y derecha, en las escuelas económicas en general. Entonces, la pregunta es, ¿Macri va a elegir el área económica para Bueno, condicionar? el ¿Dónde, nombre- ¿Dónde va a querer elegir esa moderación? ¿Cuál es la estrategia de Macri? Que además, como hombre político, tiene que estar pensando en que no puede solamente alimentar a Milei, porque entonces, ¿dónde queda su partido político? Claro. Entonces, ¿qué va a elegir de espacio de poder Macri? Probablemente la economía, probablemente la producción. Milei probablemente le diga, no, dedícate a la política internacional. Entonces, ese juego se está cocinando ahora mucho más que la transición. Miramos mucho la transición. ¿Qué le queda por hacer al gobierno actual? Además, por suerte, y eso es bueno, es diferente que en otros lados, es muy corta la transición. Sí, muy corta. ¿Se dan cuenta, no? Eso Sí, es sí, una sí. cosa a aprender, porque las transiciones largas Acá son es de complicadas. Y en Brasil demasiado. también. Álvaro Padrón, politólogo, secretario general del CEFIR. Gracias por este análisis en Buscadores. A ustedes por la invitación.